Les habla y les saluda su amiga y pastora Nubia Gamarra. Estoy transmitiendo desde Colombia, que es mi país, y desde un hermoso lugar cerca del mar Caribe. Este es nuestro devocional. Háblame, Señor, el pan de vida, el alimento espiritual que llega y es pasar un tiempo en la presencia del Dios Altísimo. A veces nosotros queremos es escuchar nuestra voz, nuestra propia voz, y que ella nos dé la razón, ella nos dé la lógica, pero la voz de Dios es la que nosotros debemos escuchar y que es a través de nuestra fe, porque los planes de Dios siempre serán de bien y no de mal. La Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7. Esto está en el Antiguo Testamento. Amado oyente, lo invito a que tomes su Biblia, papel, lápiz, anotes la palabra que Dios tiene para ti hoy, porque hoy es el día que Dios hizo. Amén. Y dice así: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Hoy en día cuesta trabajo buscar la verdad. Todo el mundo quiere solamente escuchar lo que le conviene, solamente quiere escuchar lo que le agrada. Si el pastor, el sacerdote, el mentor quiere venir a hablarnos de palabra de Dios, quiere venir a exhortarnos de parte del Dios Altísimo, eso yo no lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar en lo que a mí me agrada, lo que a mí me hace feliz. Y en este versículo leemos que el rey no quería consultar al profeta de Dios, no quería escucharlo. ¿Por qué? Porque la palabra que tenía el profeta para él, lo que le quería decir, no era lo que él esperaba, no era lo que le agradaba. Por eso prefirió oír a 400 profetas paganos, porque según él, ellos sí le decían la verdad. ¿Qué quería decir esto? Que los otros 400 profetas le decían lo que el rey quería escuchar, mas no la palabra de Dios, porque es que cuando Dios nos habla, sí, sus promesas nos deleitan, nos llenan de gozo, de alegría, pero muchas veces la palabra de Dios nos incomoda. Pero esa incomodidad, mis amados y mis amadas oyentes, es porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere hacer su obra en nosotros. Y siempre lo de Dios será mejor que lo de nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios jamás, jamás se va a escuchar, se va a equivocar. Cuando Dios te habla a ti, siempre te da paz. Yo siempre llevo diciendo, cuando viene la gente a consultarme: pastor, pastora, me pasó esto, mire, Dios me habló. Yo siempre digo, la promesa de Dios, la palabra de Dios siempre nos da paz, nos da tranquilidad. Y tan es así que está escrita en las Sagradas Escrituras: la palabra de Dios produce paz, tranquilidad, gozo, y no zozobras ni angustias. El gozo y mucha serenidad ante toda circunstancia nos da la voz de Dios. La voz de Dios es para direccionarnos. La voz de Dios también nos infunde aliento, nos infunde respeto. Vengo de terminar nuestras madrugadas, nuestros devocionales a las 5 de la mañana. Usted que está escuchando, si no está haciendo devocional, lo invito a que se una con nosotros de lunes a viernes, 5 de la mañana. Ahí no siempre nos equipamos con una palabra de Dios. Y hoy la palabra que el Señor puso en mi boca no estaba escrita, porque al momento de predicarla, ahí se enredó. Y Dios nos dio una hermosa palabra que dice que nosotros siempre tenemos que estar en frecuencia con el Dios Altísimo para poder escuchar sus promesas. Sus promesas son grandes y su promesa de Dios no caduca. La promesa de Dios se extiende hasta las generaciones que nosotros no podamos imaginar. Y por allá hablaba de una promesa que Dios le dio en sueño a Jacob, cuando hubo una escalera que estaba conectada del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo. Ángeles subían, ángeles bajaban, trayendo promesas, trayendo bendiciones, trayendo resguardo, trayendo protección. Y esa es la palabra de Dios, esa es la voz de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, en el actual, el mundo se convulsiona por guerras, por odio, incluso
por la misma naturaleza que le está hablando al hombre a través de los terremotos, los sifones, los ciclones, las inundaciones, los deslizamientos de montaña. Y es más, y es el tiempo, este es el tiempo, mis amados y mis amadas, este es el tiempo cuando debemos hablar clarito con Dios y declarar las cosas como a Él le agradan, hacer las cosas que Dios nos está mandando, no lo que nosotros queremos escuchar. Y es que porque yo escuché que Dios me mandó a que hiciera eso. No, Señor, eso no lo ha mandado Dios, ni Dios lo ha hablado. Más allá de lo que recibamos de la palabra de Dios, a nosotros nos gusta escuchar la voz de Dios. Nosotros mismos, con nosotros mismos debemos ser sinceros que lo que nosotros estamos pensando, que lo que nosotros estamos hablando no es lo que Dios quiere. Amén. Lo que usted haga, lo que usted piensa, primero que sea pasado, filtrado por el pensamiento de Dios, y así usted va a tener las promesas, las bendiciones de Dios, las va a vivir, las va a sentir como nunca. Que en este tiempo lo invito a usted, lo llamo, lo exhorto a que reflexione, que en este tiempo busquemos en verdad a Dios, que Dios está llamando gente que le adore en espíritu y en verdad. Dios está llamando a sus obreros para que trabajen la viña, para que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios, y así nosotros podamos hablar a los demás la voluntad de Dios, para que así tú y yo llevemos la palabra de Dios, no nuestra palabra. No es que yo siento, que yo tuve un pálpito, que yo pensé, que yo esto, no, que sea el pensamiento y que sea la voz de Dios lo que nosotros transmitamos en este día. Noé es un ejemplo cómo escuchar la voz de Dios. Dios le pidió que construyera un arca. En su propia lógica parecía locura, parecía irracional. Así la gente lo vio como el loco, que estaba construyendo un arca, cuando en ese entonces en la tierra ni siquiera llovía. Eso estaba en el pensamiento de Dios, en la voz de Dios. Él ha podido decir, no, es que esto que Dios me está hablando no tiene sentido. Pero él entendió que esa era el arca de la salvación para él y su familia. Así que no era la voz del enemigo. Cuando no escuchó la voz de Dios, tuvo que renunciar a la zona de confort, tuvo que renunciar a todas las posesiones materiales y adentrarse en algo que él no conocía. Cuando él entró al arca, no tenía nada, solamente una promesa de Dios. Y cuando salió del arca, era el dueño de todo lo que de todo lo que le rodeaba. Él era el dueño de la tierra. Y así son las promesas, mis amados y mis amadas de Dios. Cuando nos habla, cuando nos da promesa, allá la promesa en el devocional está en Génesis 28:15. Apodérese usted también de esa promesa, donde Dios le está garantizando que lo guardará, que lo protegerá, que no lo abandonará y que ejecutará los planes y los propósitos, los pensamientos que Él tiene para con usted. Usted que está escuchando este mensaje, Dios tiene planes, y los planes de Dios son de bien y no son de mal. Saúl no quiso escuchar la voz de Dios, sino sus propios intereses. Poseía todo y al final cometió un error que le costó la vida a él, y no solamente a él, sino a su familia, porque fue rechazado por Dios al no escuchar, al hacer las cosas como él, a la manera de él, como dice uno coloquialmente. Hizo lo que le dio la gana. Y eso no sucede en nosotros. Eso no sucede ni a usted, ni a mí, ni a todos los que escuchan este devocional todos los días. Nosotros vamos y caminamos a modo de Dios. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Nosotros nos sometemos a Él. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que ha de venir, pero usted y yo vivimos bajo la voluntad de Dios, siempre escuchando la voz de Dios, la guía, la dirección, el consejo, la exhortación de Dios. Recuerda, mis amados y mis amados oyentes, jóvenes, niños que estén escuchando este mensaje, la voz de Dios nunca será contraria a su palabra. Al escuchar la voz de Dios, se disipan todas nuestras tristezas, todas nuestras dudas, todos nuestros miedos, todo lo que estemos sintiendo que nos mantiene en zozobra. Al contrario, esa palabra, esa voz de Dios nos va a inundar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida, y nos va a llenar de mucha, mucha paz. Cuando Dios habla, no te preocupes, porque Él tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida. Que tu vida sea bendecida al escuchar esta palabra, porque esta palabra ha salido verdaderamente de un corazón que ama, de un corazón que no tiene límites, y es el corazón de Dios. Dios quiere bendecirte, y Él quiere a su vez que tú bendigas
a los demás. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por este momento, por este instante, Señor, en que podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu voz hablándonos, Señor, porque aún tú nos hablas, Señor, a través del viento, a través del silbido, a través del canto de una ave. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Amados y amadas, usted que se ha detenido unos minutos para hacer este devocional, si es de bendición para tu vida, compártalo. Hay gente que está necesitando hoy identificar la voz de Dios. A todos aquellos que están levantando su mano con un corazón de dador alegre, y ha tomado la decisión de sembrar, de ofrendar, de diezmar a nuestro ministerio, porque cuando usted lo hace nos está ayudando, nos está permitiendo, nos está dando el privilegio de ensanchar el reino de Dios a lo ancho y largo de esta tierra. Y usted lo puede hacer a través de nuestras cuentas de Nequi, Daviplata, nuestra cuenta de ahorro de vivienda. Y Dios te bendiga y Dios te multiplique esa siembra, ese diezmo. Y como siempre, mis amados y mis amadas, le pido que me lleven en sus oraciones. No me suelten, no me suelten. Dios nos bendiga.